Oramos al Señor. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Te damos, Señor, por esta mañana que has preparado, Señor, por esta convocación, Señor, por esta convocatoria de parte del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro corazón, para poder alabarte y bendecirte, para poder proclamar, Señor, que tú eres grande, Dios Todopoderoso, que nos ha salvado, Señor, que ha puesto su vida y cargado con la cruz, Señor, allí en el Calvario, para darnos perdón, Señor, por nuestros pecados y alcanzarnos en vida eterna. Señor, te agradecemos que en esta mañana podemos recordarlo y proclamarlo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, amado Dios, por las alabanzas que podemos cantar, por las oraciones puestas delante de tu trono. Señor, gracias porque somos ese pueblo, Señor, que trajiste hacia ti, como dice tu palabra, por amor y por la sangre del Cordero. Padre, te rogamos en esta hora que nos alcances gracia también, Señor, para poder escudriñar juntos tu palabra. Señor, para escuchar la voz de Dios en esta mañana, Dios mío, en nuestro corazón, en nuestra vida. Señor, te rogamos, tu palabra cumpla el propósito para el cual tú la envías y tu nombre sea puesto en alto, Señor, en medio de tu pueblo. Padre, gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Puede tomar asiento, mi hermano, hermana? Vamos a compartir la palabra del Señor en el libro de Números, en el capítulo 21. Libro de Números, en el capítulo 21. Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Libro de Números, capítulo 21, versículo 8, en la palabra de Dios. Creo que todos recordamos esta historia, este relato de la palabra, ¿sí? Números, en el capítulo Números, capítulo 21, versículo 8. Dice la palabra de Dios: y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Amén. Amén. Hasta aquí, hermanos, la palabra del Señor. Como decíamos, un pasaje conocido para todos nosotros. En muchas de nuestras Biblias lleva un título que dice la serpiente de bronce. Como sabemos, esto ocurrió en pleno desierto, cuando los israelitas partieron desde el monte Hor, así dice la Biblia, luego de la muerte de Aarón, partieron de camino hacia la tierra prometida por el Señor. Y en el versículo 4 nos da un detalle interesante. Dice que ellos tuvieron que rodear la tierra de Edom. Versículo 4, ahí del capítulo 21, dice: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Había un problema. El rey del territorio de Edom no les permitió a los israelitas cruzar por su territorio, de manera que tuvieron que rodear, hacer un camino mucho más largo por todo ese desierto abrasador. Y ahí comenzaron los problemas para el pueblo. ¿Sí? La última parte del versículo 4 dice: se desanimó el pueblo. Se desanimó el pueblo por el camino. Tuvieron que caminar mucho más de lo que ellos tenían pensado en medio de aquel desierto y se desanimó. Usted sabe que cuando nosotros buscamos profundizar estudiando este pasaje, y en algunos casos tomamos el diccionario de hebreo, el relato en hebreo es mucho más rico en palabras y nos da algo más de profundidad para que podamos comprender bien cuál era el sentir del corazón del pueblo, por qué ellos estaban así. ¿Qué había en el corazón de aquellos israelitas? Es decir, ¿cuál era la intención con la cual estaban caminando ahora
hacia la tierra que Dios les había prometido. Así que en la última parte del versículo dice, se desanimó el pueblo por el camino. ¿Sabe que la palabra hebrea justamente para desánimo es impaciencia, angustia, queja? Así que podríamos entender entonces que el pueblo se desanimó, empezó a quejarse, se impacientó, comenzaron a hablar mal, comenzaron a quejarse de Dios y de Moisés, su siervo. Y comenzaron a renegar de todo aquello que Dios había provisto para ellos en aquel desierto. Versículo 5, habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Fíjese, ¿por qué nos hiciste subir de este desierto? Pues no hay ni agua, no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Números 21, 5. ¿Se da cuenta? Comenzaron a renegar de todo lo que Dios había provisto para ellos, mis amados hermanos. Se quejaron, renegaron del desierto. ¿Vio que a veces nos pasa a nosotros? Somos como aquel pueblo, renegamos de estar caminando en el desierto sin darnos cuenta que estamos caminando en un lugar en el cual Dios nos ha hecho libres y que estamos caminando en la voluntad de Dios. Pero nos cuesta reconocerlo, lo único que miramos es el desierto, ¿vio? Bueno, así le pasaba a aquel pueblo. Dios los había escogido, los había apartado, había hecho de aquel pueblo de Israel un pueblo santo, un pueblo suyo, un pueblo de su propiedad. Los había librado poderosamente de la esclavitud de Egipto. Sin embargo, ellos no podían mirar más allá, no podían ver por la fe la tierra prometida, la tierra que Dios les había preparado. Lo único que hacían era mirar el desierto que tenían por delante y quejarse, renegar. ¿Sí? Se quejaban de la libertad, se quejaban de estar en la voluntad de Dios. Se quejaban de caminar por el camino que Dios mismo les había trazado y que los llevaría, como dijimos, a la tierra prometida. Pero además de eso, hermanos, se quejaban del alimento que Dios les había provisto. Última parte del versículo 5. Le dicen a Moisés, no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Sí? Es decir, menospreciaron el alimento que Dios le había enviado del cielo, menospreciaron el maná, teniendo por mejor deseo el pan y el agua. ¿Sabe que el pan y el agua representan la comida que ofrece el mundo? Y ellos estaban dispuestos a cambiar el alimento que Dios le había dado por la comida que ofrece el mundo. Pero además se quejaron con rebeldía delante de Dios. No hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Cuando nosotros buscamos en el original hebreo, hermanos, dice, aquí no hay pan ni agua y nuestra alma está hastiada, está harta, está cansada de este pan miserable. Eso es lo que le dijeron a Dios y a Moisés. Se rebelaron, pecaron contra la voluntad de Dios. Y es comprensible. Versículo 6 dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, es decir, serpientes venenosas que mordían al pueblo y murió mucho pueblo en aquel desierto, mis amados. Así nos relata la palabra de Dios. ¿Sí? Dios envió mortandad, serpientes venenosas y murió mucho pueblo. Así que la palabra nos habla, hermanos, de una realidad que está escrita también en la carta a los romanos. ¿Qué es lo que nos está mostrando aquí la Biblia? Hay una realidad que muestra la palabra de Dios que fue escrita cientos de años después, cuando el apóstol Pablo dirige su carta a los romanos. Y en el capítulo 6, versículo 23, dice, la paga del pecado es muerte. Este pueblo había pecado contra Dios, quejándose amargamente, rebelándose amargamente contra la voluntad y contra el amor de Dios. Y Dios envió juicio, serpientes venenosas que causaron gran mortandad. Así que cuando ellos vieron lo que estaba ocurriendo, fueron a Moisés, nos cuenta así la palabra, y reconocieron su pecado. ¿Sí?
Versículo 7 dice, entonces vino el pueblo a Moisés y le dijo, hemos pecado por haber hablado contra Dios y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Moisés oró por sus hermanos, ¿sí? Así que lo que nos muestra la palabra, hermanos, en primer lugar, esa queja rebelde de parte del pueblo, nos está mostrando en esencia el corazón del hombre. Nos está mostrando cuál es la esencia de nuestro corazón rebelde y pecador contra Dios. Así éramos nosotros, ¿verdad? ¿Sí? No queríamos nada que ver con todo lo que era Dios, con todo lo que se llamaba Dios, con todo lo que venía de parte de Dios. ¿Sí? Nuestra mira no estaba puesta en las cosas que Dios podía darnos, sino en lo que nuestros ojos veían. Como los ojos de aquellos israelitas. No miraban por la fe ni siquiera la tierra prometida. Estaban mirando el desierto, lo que les acontecía. Y no lo podían soportar. Su corazón se había rebelado contra Dios. Bueno, la palabra lo que nos muestra es, en esencia, cuál es nuestro corazón. Cargado de pecado y cargado de rebeldía. Y nos recuerda, hermanos, como decíamos, lo que dice la palabra, que la paga del pecado, la rebeldía, el pecado contra Dios es muerte. Por eso Dios había obrado de aquella manera, ¿sí? Enviando las serpientes y permitiendo que haya mortandad en el pueblo. Pero encontramos, hermanos, que en el versículo 7, como leímos, ellos se arrepienten y confiesan el pecado y Moisés ora por ellos. Y nuevamente el corazón de Dios tiene misericordia de su pueblo, ¿sí? Tiene piedad de ellos. E instruye a Moisés para que la mortandad entre el pueblo cese, ¿sí? Pero fíjese, hermanos, que Dios puede hacer cesar la mortandad, pero no quitando las serpientes. Fíjese que Dios no quita las serpientes del desierto, es decir, Dios no quita la consecuencia del pecado, sino que da a aquellos hombres la oportunidad de ser salvos de la muerte por medio de la fe. Hazte una serpiente, ponla sobre un asta, levántala y todos aquellos que se han mordido y que miren a aquella serpiente conservarán la vida. No morirán, sino que vivirán. Así dice la palabra. Y esto también tiene relación con Romanos 6:23, la segunda parte del versículo, ¿no? que escribiría después Pablo a los romanos, como decíamos. Que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna a través de Jesucristo. El don de Dios es dar vida al pecador a través de Jesucristo. Esto es lo que está diciendo Pablo en la carta a los romanos y lo que vemos aquí plasmado cientos de años antes, ¿sí?, de que esto pudiese ocurrir, hermanos. Cualquiera que fuere mordido y mirare la serpiente levantada sobre el asta, vivirá. Esa era la instrucción que Dios había dado a su siervo Moisés. Versículo 9 dice, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. ¿Sí? Vivía por medio de la fe. ¿Qué estamos viendo aquí, hermanos? La sombra de la gracia se proyecta sobre aquel desierto, ¿sí? El vislumbre de la gracia de Dios se está haciendo visible en aquel desierto camino a la tierra prometida. Vemos 1500 años antes de que suceda la muerte de Cristo en el Calvario, Dios estaba hablando a su pueblo de la salvación por fe. Amén. Dios estaba hablando a su pueblo de la salvación por fe. Así que, como decíamos al principio, hermanos, cuando nosotros estudiamos un poco la traducción del original de este párrafo, hay cosas que nos permiten profundizar y nos permiten comprender un poco más acerca del llamado de Dios a este pueblo que estaba en rebeldía, a estos hombres que habían pecado delante de su presencia. Le dijo Dios a Moisés, hazte una serpiente ardiente, hazte una serpiente venenosa y ponla sobre un asta. La palabra hebrea asta se traduce como palo, madero, señal o estandarte. Fíjese usted. ¿Sí? Así que podríamos interpretar esa palabra diciendo
interpretar que Dios está diciendo a Moisés esta frase: hazte una serpiente y ponla sobre un madero como señal. Y levántala como señal. Eso está diciendo Dios. ¿Sí? Y cualquiera que fuese mordido y mirare a ella, vivirá. Aquí también la palabra vivirá en el hebreo, perdóname hoy, no es que vamos a salir hablando en hebreo, pero estamos poniendo ejemplos porque es muy rico este pasaje, ¿sí? En la traducción original. Aquí la palabra vivirá significa, no solo vivirá, significa conservará la vida, se salvará, pero sabe que también significa resucitará. Mire qué interesante, ¿sí? Conservará su vida, resucitará, se salvará. Eso era lo que estaba diciéndole. Estas son las instrucciones que en la misericordia y en el amor Dios daba a Moisés, su siervo, para que aquel pueblo sea librado de la muerte. Muerte merecida. Juicio de Dios merecido sobre ellos. ¿Por qué? Porque habían pecado, se habían rebelado contra Dios. Así que vemos aquí claramente, hermanos, en esas instrucciones y en lo que Dios manda a preparar a su siervo Moisés, vemos nosotros claramente, mis amados, el sentir del corazón de Dios. Cómo Dios siente misericordia, ¿sí? Cómo Dios suele dar la oportunidad de salvación a aquellos que están en pecado. Vemos aquí en este desierto, como decíamos, un vislumbre de la gracia del Señor, ¿sí? Todos aquellos que miraban con fe aquel madero donde estaba la serpiente de bronce, conservaban la vida. Eran salvos de la muerte. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué una serpiente y por qué de bronce? ¿Sí? Bueno, la serpiente era porque estaba lleno de serpientes el desierto. Así que tenía que ser levantada sobre un madero la figura de la serpiente. Como usted sabe, la serpiente es símbolo de Satanás y del pecado. Pero ¿por qué de bronce? ¿Por qué no la hicieron de otro material? ¿Por qué tenía que ser de bronce? Hermanos, ¿sabe que bíblicamente el bronce es muy importante? 3 símbolos importantes del bronce en la Biblia. Primeramente, que el bronce representa el juicio de Dios sobre el pecado. ¿Sí? ¿Se acuerda usted del templo de Dios? ¿Se acuerda del altar del holocausto? ¿De qué estaba hecho? ¿De bronce? Claro que sí. ¿Sí? El altar de bronce. ¿Por qué? Porque el bronce representa el juicio de Dios sobre el pecado. Como sabemos, en el templo, sobre el altar de bronce, se consumaba el juicio de Dios sobre el pecado cuando era ofrecido allí el cordero. Pero también el bronce representa la fortaleza y la victoria del Señor Jesucristo sobre Satanás y sobre el pecado. Y en el Nuevo Testamento el bronce representa la fortaleza y la firmeza y el resplandor del caminar de Cristo. Hay otros símbolos en la Biblia, pero estos son los más importantes. Veo en el Nuevo Testamento cuando en el Apocalipsis Juan ve al Señor Jesús glorificado y ve sus pies. ¿Qué dicen? Eran como el bronce bruñido, como el bronce resplandeciente. Esto nos habla también, no solo de la victoria, sino de la firmeza del caminar de Cristo, del resplandor del caminar de Cristo. Así que toda esta simbología, hermanos, está relacionada con el bronce en la Biblia y por eso entendemos, fundamentalmente porque el bronce significaba juicio de Dios sobre el pecado, que Dios manda hacer esa figura de la serpiente. Así que, como vemos nosotros, hermanos, haciendo, podríamos decir, una paráfrasis, un comentario más fácil de la palabra que Dios había hablado a su siervo Moisés, podríamos interpretarlo de la siguiente manera: Moisés, hazte una serpiente, ponla sobre un madero como señal para juicio de Dios sobre el pecado y para juicio de Dios sobre el pecador. Y entonces todo aquel que mirase con fe a aquella serpiente será salvo de la muerte. Estas fueron las instrucciones, hermanos, que Dios dio a Moisés, y el pueblo miraba a aquella serpiente y conservaba la vida. Como decíamos al principio, mis amados, ¿sí? Cuando nosotros llegamos al Señor, se nos invita a ¿qué? A hacer la oración de fe, pero fundamentalmente se nos invita
a mirar con nuestro corazón hacia la cruz, hacia el madero. Símbolo del juicio de Dios sobre el pecado y sobre el hombre pecador. Es la única manera en la cual nosotros podemos alcanzar la salvación. La única manera en la cual podemos recibir de parte de Dios perdón de nuestros pecados y vida eterna. No hay otra manera de tener vida. No había otra manera en el desierto de tener vida si aquellos hombres no miraban hacia el madero. No hay otra manera de que nosotros podamos tener vida si no miramos a la cruz, donde Cristo hizo su sacrificio y pagó por nuestros pecados. Así que como vemos, mis amados, como decimos a veces, un vislumbre de la gracia. Sí, sombra de la gracia ya estaba levantándose en aquel desierto a través de la figura de la serpiente puesta sobre el madero, para dar vida a aquellos que estaban en peligro de muerte a causa de su rebelión y de sus pecados contra Dios. Y esto es lo que hoy nosotros estamos celebrando y recordando en este lugar, mis amados. ¿Se acuerdan la palabra de Jesús a Nicodemo? Juan capítulo 3, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Juan capítulo 3, lo leemos rápidamente. Juan 3, 14, dice el Señor Jesús hablando a Nicodemo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que mire a ese madero que fue levantado, donde Jesús padeció, donde derramó su sangre, no se pierda, sino que tenga vida eterna de parte de Dios por la fe en Jesucristo. Amados, hoy estamos recordando, como decíamos, y celebrando esto que fue anunciado por Dios en aquel desierto hace más de 3.500 años. ¿Qué le parece? ¿Sí? Y la palabra se cumplió de tal manera en la voluntad de Dios que hoy nosotros estamos celebrando y recordando, no ya la serpiente de bronce, sino la vida de Cristo puesta en la cruz por cada uno de nosotros. Para que al mirar con fe, al creer en el sacrificio que Él ha hecho por nosotros, tengamos vida abundante. Podamos no solo tener vida, sino resucitar a una vida nueva, como nos enseña la palabra. Hoy estamos celebrando lo que fue anunciado hace miles de años y fue cumplido en Cristo por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario, allí en el madero. Mis hermanos, allí en el Gólgota, Dios hizo su juicio sobre el pecado y sobre el hombre pecador. Allí fue consumado el juicio de Dios. En aquella cruz, el juicio y la condena que cada uno de nosotros merecíamos. Porque así era nuestro corazón. Rebelde, quejoso, pecador delante de Dios. Pero Dios instruyó a su Hijo amado, Jesucristo, y lo envió a este mundo para que pudiese dar la vida por cada uno de nosotros. Para que podamos ser salvos, como decíamos, andar en nueva vida por medio de la fe. Así que con un corazón agradecido, hermanos, procurando entender bien lo que Cristo ha hecho por nosotros y el lugar al cual Él nos ha llamado a vivir, como había llamado a aquellos israelitas, a ser un pueblo santo, suyo, heredero de lo que Él ha prometido para cada uno de nosotros. Podamos no solo entender su sacrificio, sino vivir por Él y para Él cada día. Amén, mis amados. Gloria a Jesús. Bueno, vamos a estar de pie y vamos a orar luego de esta reflexión para que podamos participar juntos de la Santa Cena. Oramos. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Señor, te agradecemos porque a través de esta reflexión tú nos invitas a recordar, Dios mío, lo que hiciste por cada uno de nosotros. Señor, nosotros, Señor, como aquel pueblo, Dios mío, como aquel pueblo, Señor, que desconocía
la provisión de Dios, la voluntad de Dios, el favor de Dios, la heredad de Dios, Señor, nosotros estábamos también rebeldes, quejosos, perdidos, Señor, dignos de muerte, porque, Señor, no podríamos haber escapado jamás del justo juicio de Dios. Señor, pero así como diste instrucciones a Moisés, tu siervo, Señor, tú hablaste con tu Hijo allí en la gloria. ¿Quién irá por nosotros? Dice tu palabra, envíame a mí, yo iré. Señor, gracias te damos, Dios mío, porque Jesucristo vino por nosotros, para que en tu voluntad, Señor, fuese levantado en sacrificio sobre un madero, para que al mirar en Él, al mirar hacia Él con fe, Señor, pudiésemos ser salvos. Señor, gracias. En el nombre de Jesús te agradecemos, Señor, porque no solamente nos salvaste por medio de Cristo, sino que nos has, como dice tu palabra, nos has resucitado en Él para vivir, Señor, una nueva vida, para caminar en pos de ti, para caminar en tu voluntad cada día, Señor. Y caminar en tu voluntad es hacer lo que a ti te agrada. Padre, gracias te damos por haber tenido misericordia de nosotros, Señor, cuando la muerte acechaba nuestra vida, como en aquel desierto. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Queremos, oh Dios mío, ahora juntos participar de estos emblemas que nos recuerdan finalmente, Señor, tu cuerpo y tu sangre sobre aquel madero. Y queremos participar, Dios, y te rogamos que podamos participar dignamente en el nombre de Jesús. Señor, perdona nuestros pecados, nuestras faltas, nuestro errar al blanco, Señor, y ayúdanos a participar con dignidad, como a ti te agrada, como pueblo santo, como pueblo preparado, como pueblo que no es que espera, Señor, la herencia de una tierra prometida en este mundo, Señor, sino la herencia, aleluya, de la nueva Jerusalén, Señor, de aquella que tú has preparado para tu pueblo y en la cual moraremos por toda la eternidad. Señor, concédenos en esta hora a recordar tu sacrificio, Señor, y participar dignamente de él. En el nombre de Jesús, Dios mío amado. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Pueden tomar asiento, hermanos?